Damos la bienvenida a cada uno de ustedes a la escuela bíblica del día de hoy. Que el Señor bendiga a cada uno de los que está participando con nosotros en estos momentos. Y la palabra del Señor dice, en Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, diole potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias Señor te damos porque tú nos das un día más de vida. Gracias porque tú has cuidado de cada uno de nosotros. Gracias Señor por cada uno de los que está participando con nosotros en el día de hoy viendo este video. Bendíceles tú Señor y también que cada uno de ellos te pueda conocer como su Salvador personal. Si no lo ha hecho, que sea este el momento, Señor, de acercarse a ti, de poder recibir cada una de las bendiciones que tú nos das cada día. Gracias porque siempre respondes nuestras oraciones y porque estás a nuestro lado. Todo te lo pido y agradezco en nombre de Cristo. Amén. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Salmo 71:8. Ahora en estos momentos vamos a tener el periodo de alabanza en el cual tú también puedes participar alabando a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Admirable es Jesús y tan lleno de amor. Admirable es Jesús, mi Señor. Es un nombre sin par, siempre a Él quiero alabar. Admirable es Jesús, mi Señor. Bendición y honra y gloria sea a ti, y gloria sea a ti, y gloria sea a ti. Bendición y honra y gloria sea a ti por la eternidad. Alabadle, todos adoradle. Alabable por la eternidad. Aleluya. Bendición y honra y gloria sea a ti por la eternidad. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a tener el periodo de memorización de la palabra del Señor y este domingo lo vamos a hacer con Juan 1:12. El versículo de hoy se encuentra en el Nuevo Testamento, en Juan 1:12. La palabra de Dios dice así: mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Juan 1:12. Vamos a sacar algunas palabras y lo vamos a repetir nuevamente. Dice así: mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Juan 1:12. Y por última vez lo vamos a repetir todos juntos y dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, dióle potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Juan 1:12. Toda palabra de Dios es limpia, el escudo a los que en él esperan. Vamos ahora a tener el periodo más importante de nuestra clase bíblica y es conocer qué nos enseña la palabra de Dios en el día de hoy y cómo podemos cada uno de nosotros ponerla en práctica en nuestra vida y durante la semana. ¿Alguna vez has escuchado aquel dicho o refrán ver para creer?
Muchas personas piensan que está bien que nosotros creamos que para poder creer en algo es necesario que lo veamos primero. Sin embargo, eso es muy diferente a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Nosotros, sin verlo, creemos en que Adán y Eva pecaron. Nosotros, ninguno de nosotros, ni tú ni yo, conocimos personalmente a Adán y Eva. Sin embargo, porque la Biblia, que es la palabra de Dios, es el único libro que es completamente verdadero, que es infalible, esto quiere decir que no tiene errores, que no se equivoca, porque Dios lo dejó escrito en su palabra. Es que nosotros creemos que desde Adán y Eva todos nacemos con una condición pecadora. Ningún bebé se le enseña a pecar, sin embargo, en su corazón trae la necesidad de pecar, porque es un pecador. También, sin verlo, nosotros creemos que el Señor Jesús, el Hijo perfecto de Dios, que era Dios, dejó su casa en el cielo y vino a esta tierra a nacer como un humilde bebé. Vino, creció, hizo muchos milagros, pero un día lo crucificaron y Él voluntariamente, teniendo todo el poder, entregó su vida en esa cruz para que tú y yo pudiéramos ser perdonados por nuestros pecados. La semana pasada vimos que el Señor Jesús fue muerto por los fariseos y los grupos religiosos de esa época que estaban en contra de su enseñanza, en contra de que Él se dijera a sí mismo que era el Hijo de Dios. Pero luego de esto aprendimos que el Señor no quedó muerto, sino que el Señor murió, entregó su vida en la cruz, luego fue sepultado, como era costumbre en esa época. Se puso su cuerpo dentro de una especie de cueva y se tapó con una gran piedra, ya que quienes mataron a Jesús sabían que Él había dicho que iba a resucitar. Por lo tanto, tenían miedo de que esto pasara. Y el Señor, tal como lo dijo, al tercer día resucitó. La Biblia nos indica que algunas de las mujeres que eran seguidoras del Señor Jesús, al tercer día después de su muerte, el primer día de la semana, fueron al sepulcro a llevar especias aromáticas, como era costumbre para ungir a los cuerpos en esa época. Pero cuando ellas fueron, no encontraron el cuerpo del Señor, sino que la tumba, esta tumba que estaba sellada con una gran roca, la roca había sido removida y en lugar de encontrar el cuerpo del Señor Jesús, encontraron ángeles, quienes le avisaron que el Señor no estaba ahí, pues había resucitado. Qué glorioso debió haber sido esto, qué maravilloso para sus seguidores, para sus discípulos, que sabían que el Señor Jesús iba a resucitar. Sin embargo, no todos creyeron a que el Señor Jesús iba a resucitar. La Biblia nos indica en Lucas 24 que iban dos hombres que eran de los seguidores de Jesús, eran de todas aquellas multitudes que seguían, que habían escuchado en Él, que escuchaban sus enseñanzas, que veían sus milagros. No parte de sus 12 discípulos, sino parte de esta gran multitud que lo seguía. Dos de ellos iban entonces camino a una aldea de Jerusalén a 60 estadios que se llamaba Emaús. Si nosotros traducimos estos 60 estadios en las medidas que nosotros conocemos hoy en día, serían alrededor de 11 kilómetros. Pero a diferencia de nuestro medio de transporte de hoy, que tardamos 5 minutos, ellos tardaban muchas horas porque hacían este viaje caminando. Ellos entonces iban caminando desde Jerusalén hasta Emaús, y como estaban en la época de la fiesta de las Pascuas, probablemente ellos iban a descansar a esta ciudad o se estaban alojando ahí. Y cuando ellos iban entonces hablando uno al otro, se iban haciendo preguntas quizás de lo que había sucedido estos días del Señor Jesús. Ellos habían escuchado que el Señor había resucitado, pero no lo habían visto, no sabían si esto era real o no. Y entonces, mientras ellos iban hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente. Es decir, el Señor Jesús, que había muerto pero que había resucitado, se acercó a ellos e iba caminando con ellos. Pero ellos no pudieron reconocerle. La Biblia nos dice que los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen. Esta palabra significa que sus ojos habían sido cubiertos, que ellos no pudieron entender y no pudieron ver que era Jesús el que los acompañaba. Y entonces Jesús les preguntó a ellos, quienes no lo reconocieron y pensaron que era un hombre más, y les dijo: ¿qué pláticas o qué conversaciones son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Porque estos hombres no hablaban de la resurrección estando felices.
Y entonces ellos le dijeron al Señor Jesús, tú solo peregrino eres en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ellas han acontecido estos días. Es decir, les dijeron, ¿y tú que estás acá en Jerusalén donde todo esto pasó, no sabes qué fue lo que sucedió? El Señor Jesús les preguntó, ¿qué cosas? Y ellos le contaron de Jesús, que fue varón profeta, que fue poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro y no hallando su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a Él no le vieron. Es decir, estos hombres le narraron al mismo Señor Jesús todo lo que había sucedido. Ellos conocían al Señor Jesús, ellos habían escuchado su enseñanza, pero ellos estaban tristes. Recordemos que el Señor Jesús les preguntó por qué estaban tan tristes hablando de estas cosas. Si ellos realmente hubieran creído en el Señor Jesús, no habrían estado tristes, sino felices, porque las mujeres les habían contado que el Señor Jesús había resucitado. Sin embargo, ellos no lo creyeron. Y el Señor Jesús, que es todopoderoso, que conoce no solamente lo que nosotros decimos, sino también lo que pensamos y sentimos, le respondió así. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? El Señor conoció el corazón de ellos, que eran incrédulos. La incredulidad o no creer en lo que dice el Señor es un pecado. Y tú y yo somos pecadores. Como aprendimos hace unas semanas atrás en la página oscura, el pecado es todo lo que transgrede la ley de Dios, todo lo que la rompe, todo lo que la desobedece. La Biblia en Isaías 53 dice que cada uno de nosotros se apartó por su camino. No hay quien hiciera el bien, no hay ni siquiera uno. Desde Adán y Eva todos somos pecadores. Nacemos con deseos de pecar porque somos pecadores. No hay quien se haya librado de esto. No hay nadie que decida voluntariamente hacer lo que a Dios le agrada. Todos somos pecadores. Los niños, cuando intentan hacer trampa, cuando intentamos pasar por algún lugar más rápido, estamos mintiendo, estamos haciendo trampa. Y eso ya es desobedecer la ley de Dios. Estos hombres eran incrédulos, por lo tanto desobedecieron la ley de Dios. Pero el Señor Jesús, que los amaba, les dijo, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y entonces el Señor les comenzó a recordar todo lo que decía la Biblia que ellos tenían hasta ese momento, desde Moisés y todos los profetas, es decir, todo lo que el Antiguo Testamento había profetizado para que el pueblo de Israel pudiera conocer al Mesías cuando llegara. Entonces los hombres llegaron con Jesús hacia la aldea donde iban caminando y Jesús les dijo que él debía seguir su camino, pero como ya era tarde, ellos le dijeron que por favor se quedara con ellos. Entonces él decidió quedarse con ellos, entraron a la casa y cuando estaban sentados, el Señor Jesús tomó el pan, lo bendijo, partió y les dio. Y cuando esto pasó, cuando el Señor partió el pan y se los dio a estos hombres, entonces pasó algo maravilloso. Fueron abiertos sus ojos y le conocieron. No quiere decir esto que sus ojos físicos fueron abiertos y miraron físicamente a Jesús, no, sino que sus ojos espirituales. Ellos antes de esto tenían sus ojos espirituales cerrados, porque aun cuando el Señor mismo les hablaba, ellos no fueron capaces de reconocerlo. Y en este momento ellos se dieron cuenta que era el Señor Jesús que estaba hablando con ellos. Ellos estaban tristes porque no estaban seguros si el Señor había resucitado o no. Pero ahora este Jesús que ellos vieron muerto, ahora estaba vivo nuevamente. Eso quiere decir que había resucitado. Y entonces cuando sus ojos fueron abiertos, sus ojos espirituales,
y Dios les permitió comprender que era el Señor Jesús que estaba con ellos, entonces el Señor se fue, desapareció de los ojos de ellos. Y entonces ellos se quedaron conversando y se decía el uno al otro: nos ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Ellos, a pesar de que no lo reconocían, el Señor estaba obrando en sus corazones y ellos mismos reconocían que aunque no habían reconocido al Señor Jesús que había resucitado, dentro de sus pechos su corazón ardía al escuchar la palabra del Señor. Y entonces ellos se levantaron en ese momento cuando habían reconocido al Señor Jesús, fueron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, a los discípulos que habían quedado del Señor, y fueron y le dijeron: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido al Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo había sido conocido de ellos desde el momento que partieron el pan. Y mientras ellos estaban ahí hablando con los discípulos, el Señor Jesús apareció en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos estaban espantados y asombrados porque pensaban que estaban viendo a un espíritu. Sin embargo, el Señor Jesús les dice: ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ellos tuvieron miedo, pensaron que era un espíritu y no sabían lo que había pasado. Sin embargo, el Señor les dice que no tengan miedo y les muestra sus manos. Mostraban las señales que había sido crucificado. Les dijo: vean mis pies. Y entonces cuando ellos estaban y lo vieron, no creyéndolo aún, ellos llenos de gozo y maravillados, el Señor les dijo: ¿tienen algo aquí de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel. Entonces el Señor lo tomó la comida que ellos le ofrecieron y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que yo hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen la escritura y díjoles: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. El Señor Jesús amaba tanto a sus discípulos que no solamente se les apareció para que ellos pudieran estar tranquilos y estar seguros de que el Señor había resucitado, sino que además fue con un propósito, fue a darles calma, fue a darles tranquilidad y fue donde ellos a suplir la necesidad espiritual que tenían. Ellos, a pesar de que vivieron cerca del Señor Jesús alrededor de 3 años, viendo sus enseñanzas, conociéndole, recibiendo el Evangelio de su propia boca, ellos aún no creían. Entonces el Señor fue a acompañarlos para que ellos vieran a través del Señor Jesús este Dios todopoderoso que los amaba. Como el Señor amaba a sus discípulos, el Señor te ama a ti. Nosotros, por el momento, no podemos ver al Señor Jesús físicamente. Sin embargo, vamos a ver que somos bienaventurados si creemos en Él antes de verlo. La Biblia nos indica que Tomás no estaba con los discípulos cuando el Señor Jesús se les apareció. Entonces los otros discípulos probablemente apenas vieron a Tomás, fueron felices donde él y le dijeron: al Señor hemos visto. Pero Tomás les respondió así: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. A pesar de que los demás discípulos le contaban, Tomás tomó esta actitud. Si él no lo comprobaba, no iba a creer. Entonces la Biblia nos indica que 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos esta vez sí estaba Tomás. Vino entonces Jesús, las puertas estaban cerradas y púsose en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Luego dice a Tomás: mete tu dedo aquí y ve mis manos y alarga acá tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino fiel. El Señor no se lo dice con un aire de: mira, incrédulo, ven y compruébalo. No, sino que el Señor le habla con amor, porque el Señor quería que Tomás no fuera incrédulo, sino que fuera fiel. Y Tomás, al ver al Señor Jesús,
le dice, Señor mío y Dios mío. Lo que Tomás dice con estas palabras es que reconoce la deidad, es decir, reconoce al Señor Jesús como Dios. Tomás no necesitó meter su dedo en las llagas. Tomás solamente con verlo resucitado fue capaz de creer. El Señor se preocupa de ti, aunque seas un pecador, aunque no hayas creído en Él, el Señor te ama. Y tal como a Tomás, te puede permitir creer. Y luego el Señor Jesús respondió a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurado quiere decir muy feliz, más que feliz. Y así seremos todos los que hemos creído en el Señor Jesús sin verlo. Si tú ya eres un hijo de Dios, si tú creíste en Él como tu Salvador, no lo has visto en esta tierra físicamente, pero tenemos la promesa hermosa de que un día en el cielo le veremos cara a cara. Pero si tú aún no eres un hijo de Dios, te invito a que puedas arrepentirte de tus pecados y creer en el Señor Jesús con todo tu corazón. Si tú crees en el Señor Jesús, en el sacrificio que Él hizo en la cruz, entonces arrepiéntete de tus pecados para que Dios te pueda hacer su hijo. La Biblia nos dice que el Señor Jesús no solamente se apareció frente a sus discípulos y a las mujeres, sino que en una ocasión se apareció frente a 500 hermanos. Es decir, muchas personas pudieron ver y comprobar por ellos mismos que el Señor Jesús había cumplido lo que había dicho y había resucitado. Es decir, volvió a vivir después de la muerte. Y no solamente esto, sino que la Biblia nos indica que 40 días después de su resurrección, el Señor ascendió a los cielos y volvió a su lugar junto a su Padre, junto a nuestro Padre eterno. Y hoy Él está sentado a la diestra de Él, en un lugar de honor y gloria, y que un día volverá a buscar a su iglesia. Si tú ya eres un hijo de Dios, entonces tienes esta hermosa seguridad de que vamos a ver al Señor cara a cara. Pero si tú aún no eres un hijo de Dios, te invito a que te arrepientas de tus pecados y puedas creer en Él, para que seas bienaventurado, para que así puedas creer sin ver al Señor. Te invito a orar. Amado Padre Celestial, gracias porque usted es tan bueno. Gracias, Señor, porque nos ama. Le pido, Señor, que perdone nuestros pecados y que nos ayude a creer en usted. Le pido, Señor, si hay alguien que viendo este video, Señor, aún no cree en usted, que usted pueda abrir sus ojos para que esa persona también pueda creer en usted. Esto se lo pido y agradezco en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Para nosotros fue un gusto compartir la palabra de Dios contigo. Esperamos que el Señor te bendiga.